Para todo hay tiempo. Pero hoy te motivamos a que aproveches al máximo este tiempo para escuchar y alimentar tu espíritu de la palabra de Dios. El Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador, presenta a su pastor Javier Domínguez. Esto es Vida para tu Espíritu. Este día vamos a ver uno de los atributos más especiales y profundos de la Biblia, de los que más habla también la Biblia. De hecho, hay muchísima referencia y cantidad de versículos, pero que lastimosamente es lo que yo le llamo la doctrina olvidada. Así como nosotros hablamos que la soberanía de Dios es la perfección o el atributo divino que más confianza genera a una persona con Dios, al igual que la santidad es el atributo que más hace que una persona admire a Dios, de igual manera, la ira de Dios es el atributo o la perfección de Dios que más temor debería de producir en el corazón de un creyente. En esta mañana vamos a hablar acerca de que nuestro Dios es un Dios airado. Y lo digo así exactamente. Fíjese que no vamos a hablar de la ira de Dios, sino que vamos a hablar de que Dios es airado. Porque realmente nosotros pensamos muchas veces, por lo mismo que nosotros hemos sido educados desde pequeños, de que nuestro Dios no es un Dios airado. Pensamos de que Dios es diferente al de la Biblia. Pero realmente en la Biblia hay muchísima referencia de que nuestro Dios todo el tiempo está airado. Si usted hace la pregunta, pastor, ¿y Dios está enojado todo el tiempo? La respuesta es sí. Y no solamente enojado, sino airado, con furia. Es que lo dice la Biblia. En esta enseñanza, aunque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, literalmente está la ira de Dios manifestada en cada libro de la Biblia, y hay muchísima referencia, no vamos a saturar de versículos, porque me interesa que usted pueda entender en qué consiste el que Dios esté airado. Dios es tan airado que el mismo Jesucristo nos hace una gran advertencia a causa de la ira de Dios. Y nos dice Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28 de la manera siguiente: No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice él, no teman a aquel que pueda matar su cuerpo, es decir, a un asesino, a un ladrón, no teman. Porque al final su alma, él no la puede tocar. Más bien, dice Jesús, teman a aquel que sí puede enviar tanto su alma como su cuerpo al infierno. Cuando Jesús dice esto, está hablando de Dios el Padre. Está hablando de su Padre. Y Él está diciendo que si hay alguien al cual usted y yo tenemos que temerle, es a Dios. ¿Pero por qué? Dice Jesús. Porque Él tiene el poder, por cuanto es un Dios airado, que hace justicia todo el tiempo. Él tiene el poder de enviar al que se lo merece, al que muera bajo la culpa de pecado, enviarlo al infierno. Y es porque Dios tiene tal poder, tiene tal potestad, es que nosotros tenemos que temer a Dios. Jesús dice, teman a Dios. ¿Que acaso no se dan cuenta que Él puede enviarlos al infierno si ustedes mueren en la condición de culpa? La razón por la cual nosotros tememos a Dios es al poder comprender sus atributos. Pero no hay atributo que genere más temor en el corazón de un creyente que la ira de Dios. Pero lastimosamente esta doctrina de la ira de Dios es lo que le llamo la doctrina olvidada del púlpito moderno. Porque hoy en día se hablan de tantas cosas, pero se han olvidado hablar de la ira de Dios. Y al sacar la ira de Dios de la doctrina de la iglesia, lo que estamos haciendo nosotros es específicamente creyendo en un Dios que ya no es Dios. Y lo que estamos haciendo es formando un grupo de personas que en lugar de temer a Dios, abusamos de la gracia de Él. Porque precisamente cuando una persona comienza a asumir que Dios
no es un Dios airado, entonces comienza a vivir como quiera y hace ver a Dios como un Dios aladino, como un Dios genio de la lámpara, un Dios al gusto del consumidor. Él existe para que yo tenga más, Él existe para que yo sea feliz, Él existe para guiar mi vida, Él existe para que yo sea una buena persona. Cuando dice claramente la Biblia, nos enseña claramente la Biblia que Dios no existe para nosotros si nosotros somos los que existimos para Él. Nosotros fuimos los creados para la gloria de Dios, no Él para nuestra gloria humana. Pero el problema es que no entender la doctrina de la ira de Dios está acomodando a la iglesia bajo la filosofía humanista, el hombre centrado en el hombre, Dios para la gloria del hombre. Y es precisamente por no entender la ira de Dios que quien debe de ser objeto de temor es Dios, no nosotros. Dios no nos tiene que temer a nosotros, nunca lo va a poder hacer, sino que somos nosotros los que tememos a Dios, o deberíamos de temer a Dios. Pero lástima de que hoy en día la ira de Dios, en lugar de ser un atributo conocido, es una piedra de tropiezo para muchos. Como una persona se lo dijo al pastor Héctor Rico, me lo estaba comentando hace unos días atrás. Ay, pastor, yo voy a llegar el fin de semana a escuchar de la ira de Dios, pero créame que yo he decidido no creer que Dios está airado. Y él dijo, estás equivocada. Ay, yo quisiera, pastor, que Dios no estuviera airado. Pero es que el problema es que no entendemos la ira de Dios, y por eso en esta mañana vamos a hablar de eso. Vamos a entender qué significa de que nuestro Dios está airado. Mire, Dios está tan airado que aún por eso, es por su misma ira, gracias a su ira, gracias a la ira de Dios, es que usted es defendido por Dios. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen esta frase. No, mire, cuando de repente alguien le hace daño a usted, viene un amigo cristiano y le dice, ¿sabes qué? No te vengues. Dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Eso lo dice la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento varias veces. Viene ese versículo y la gente se lo sabe ese pedazo, pero no sabe lo que dice totalmente el versículo. Dice la Biblia que si por algo Dios se venga de nosotros, se venga de sus hijos, es por su atributo de que Él es un Dios airado. Vamos a leer por ejemplo Romanos capítulo 12, versículo 19, dice así: No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira. Sino, ¿qué dice? ¿Dad lugar a qué? Ahora, ¿cuál ira? La de nosotros. ¿Cuál ira, mi familia? Es que leamos bien el versículo, dice, no toméis venganza a vosotros mismos, amados. Si alguien le hace daño a usted, usted no tome venganza. Y como le dice a usted Dios, no tomes venganza, dice, si no das lugar a la ira. ¿A cuál ira? La de nosotros. No, es imposible, porque no está pidiendo que no nos venguemos. ¿De cuál ira está hablando Dios? De la de Él. Dad lugar a la ira de Dios. ¿Pero por qué, Nelson? Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este tema es tan importante, esta doctrina es tan importante, que fíjese que la persona que más habló acerca de la ira de Dios, más que cualquiera otro personaje en toda la Biblia, fue nuestro Señor Jesucristo. Hay más registros de que Jesús habló la ira de Dios en los 4 evangelios que cualquier otro personaje en toda la Biblia. Jesús habló más de la ira de Dios que el propio profeta Isaías, que Jeremías, que Ezequiel, que Nahum, que ellos hablan de la ira de Dios. Jesús fue el que más habló de la ira, porque precisamente si hay algo que nosotros debemos de considerar, es que la ira de Dios está sobre toda la humanidad. No es que va a venir la ira de Dios, ya está encima de la humanidad. Por eso es que Jesús dijo en Juan muy tajantemente, Juan 3:36, dice así Jesús: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿La ira de Dios qué? Permanece, no es que vendrá, permanece. Porque aquel que cree en Jesús es salvo de la ira.
ya no va a sufrir ira en el día de la ira del Señor, sino que el tribunal que va a enfrentar ya no es de castigo, es de premiación, el tribunal de Cristo. Los demás no. Aquellos que no crean en Jesús, hay 5 juicios que están esperando por ellos, apocalípticos. Pero debemos de entender que la ira de Dios, mi familia, es una doctrina central en toda la Biblia. Pero lastimosamente hoy aquí en El Salvador, de las personas que dicen ser cristianos, lastimosamente la gente no conoce esta doctrina. Por lo tanto, escuche bien lo que voy a decir, no me importa si la gente se ofende o no conmigo. Si una persona no cree en la doctrina de la ira de Dios, entonces no cree en el Dios único y verdadero de la Biblia, punto final. Y por lo tanto está creyendo en un Dios falso, está idolatrando un Dios que no es el de la Biblia, aunque usted le llame Jesucristo. Y la gente, si hay algo que ha olvidado es eso, y si la gente hay algo que no cree y creen imposible, es precisamente que Dios pueda estar airado. Y si no, veamos lo que dice la gente personalmente en el siguiente video. Soberano, santo, justo, misericordioso, inmutable, omnipotente, celoso, amor, recto, airado. Lo hemos humanizado tanto que pensamos que su forma de actuar debe regirse en base a lo que nosotros pensamos y creemos sobre él. En nuestro país, el 89% de los salvadoreños dice conocer a Dios. ¿Cree usted que Dios se encuentra airado todo el tiempo? No, siempre está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces nos portamos mal, ¿verdad? Pero que esté enojado con nosotros, no. Dios es misericordioso con todos. Tenemos siempre que estar cerca de Él y portarnos bien con el prójimo y con todos. No creo que se enoje. Se supone que es Dios y no se fatiga por eso, no se ande enojando. Él está para el bien, Él está para que la gente actúe bien. No, porque el sol sale él para el bueno y para el malo en todo momento. O sea, Él está al cuidado del bueno o del malo. Lo que pasa es que nosotros con nuestras actuaciones, nuestro caminar, son los que actuamos mal y pensamos que Él está en contra de nosotros, pero no es así. No, el Dios nunca está enojado, porque Él estaba para en bien de todos y para pedirle a Dios lo que uno necesita. Él no está enojado nunca. No, porque todos los días nos da cosas bonitas amanecemos, respiramos y con todo eso que nos dan, creo yo que no está enojado con nosotros, siempre nos ama. No, porque si estuviera enojado todo el tiempo, pasarían como, no sé, como que cada vez el mundo estuviera más en problemas y cada vez, no sé, habría más perdición en la sociedad y en la humanidad. No, es que Dios no se enoja. Dios solamente es quien nos guía y nosotros lo tomamos en cuenta para, si nosotros nos equivocamos, Dios no es que se enoja o nos manda algún castigo, sino que nada más nos da lección para que nosotros mismos aprendamos qué es lo que nos está bien. No, de hecho yo no creo que Dios tenga temperamento, eso solo lo tenemos los humanos. Dios nunca está enojado, porque Él es omnipotente, porque Él es amor. Y si es amor, ¿cómo puede estar enojado? Está claro, no conocemos a Dios. Tanta es nuestra ignorancia sobre su soberanía, santidad y justicia, que hemos olvidado por completo uno de sus atributos, su ira, la cual nos hace temer y temblar frente a Él. Su ira no es como la nuestra, basada en la justicia propia y soberbia. La ira de Dios es santa y justa. Cabe mencionar que en el caso de esta nota, el 100% de los encuestados respondieron que no era posible que existiera un Dios que se mantuviera airado todo el tiempo. Hoy conoceremos la verdad sobre la doctrina olvidada. Jesucristo, nuestro Dios airado.
90% de las personas que fueron encuestadas, que no salen acá todas, dijeron que era imposible que Dios estuviera airado. Pero ellos se llenan la boca de decir que son cristianos. 8 de cada 10 en El Salvador dice eso. Mi pregunta es, ¿en qué Dios han creído? Dios sí está airado. Lo que pasa es que su ira es diferente a la nuestra. Nuestra ira es arbitraria, es de arranque, es vengativa, causa daño, es egoísta. Pero la ira de Dios es santa, es justa, es perfecta, no es arbitraria. Él no castiga al inocente, pero no toma por inocente al culpable. Su ira no es de repente, no es incontrolable. Es una ira santa, es una ira perfecta, es una ira justa. Pero si nosotros los cristianos o los seres humanos no vemos a Dios airado, es un problema de nosotros, no de Dios. Es un problema de percepción. Por eso dice 1 Corintios capítulo 15, ustedes pecan porque adolecen de percepción de Dios. Cuando usted cambia la percepción de Dios, usted ya está pecando de idolatría y por lo tanto va a hacer cosas que ofenden a Dios pensando que Dios no está ofendido. Es lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, que hemos cambiado la gloria de Dios, la manifestación de todas sus perfecciones divinas o atributos divinos. Hemos cambiado la gloria de Dios por una imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. Al cambiar la gloria de Dios y hacerla en forma de hombre y pensar que Dios piensa como nosotros, siente como nosotros y hace las cosas como nosotros las hacemos, entonces hemos cambiado la verdad de Dios por una mentira. ¿Qué es lo que dice el libro de Romanos capítulo 1? Ponga atención lo que dice Romanos capítulo 1 en estos versículos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Digan conmigo, Dios no es corruptible. Y hemos cambiado, dice la Biblia, pastor, ¿por qué ya no vemos que Dios está airado? Porque hemos cambiado su gloria. Digan conmigo, gloria, que es la manifestación plena de cada uno de los atributos que estamos estudiando, por ejemplo. Hemos cambiado sus atributos, hemos cambiado su gloria. ¿Por qué, Nelson? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por cambiar esta imagen, por cambiar esta gloria de Dios a imagen más parecida a nosotros, que pensamos que Dios es más similar a nosotros, entonces sucede en el versículo 25 lo siguiente. ¿Cuál es el resultado de cambiar la gloria de Dios a una imagen más humana? Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira. Estos cambiaron la verdad de Dios acerca de Dios por una mentira. Por ejemplo, esta doctrina. Hemos cambiado la verdad de nuestro Dios, que sí está airado, por una mentira que nos dice, no, Dios no está airado. Al cambiar la gloria de Dios por una imagen más humana, entonces cambiamos la verdad de Dios por mentiras. ¿Y eso qué ha provocado, Nelson? Sigue leyendo. Y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Claro. Servimos más al hombre porque ahora estamos centrados en el hombre. Hemos cambiado tanto la gloria de Dios en semejanza de nosotros mismos, que por eso es que ahora nos servimos a nosotros mismos. Pensamos que Dios existe para nosotros. Qué ridículo, qué blasfemia más grande lo que salía en el video. Que ellos diciendo en el mismo video, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Dios existe para que yo sea feliz. Es que es imposible. Yo no creo que Dios esté enojado, dijo uno. La muchacha, después del cipote que está todo loco, que nunca ve noticias, el pobre cipote. La que sigue después, que lo que dijo, no, es que, no, yo no creo que Dios esté enojado, porque Dios existe para guiarme, dijo. Para guiarme. O sea que nosotros somos los dioses y Él es nuestro perro faldero. Entonces Él está para como el genio de la lámpara. Él es el que a mí me debe dar regalos. Y yo a Él nada, porque Él está para mí, porque Él es todo amor, misericordia. Ni entendemos eso.
Hemos cambiado la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible. Y al hacer eso, cambiamos la verdad de Dios por mentira de Satanás. Y hemos llegado a pensar de que Dios piensa igual que nosotros, sentir igual que nosotros, hacer las cosas como nosotros las hacemos corruptiblemente, que entonces se nos ha olvidado lo que tan maravillosa y explícitamente nos dice el Salmo 50 acerca de Dios. Versículo 21 y 22. Estas cosas has hecho. Aquí está hablando Dios al hombre, a todos nosotros los que hemos pecado. ¿Qué dice? Estas cosas has hecho y guardaré silencio. ¿Pensaste que yo soy igual a ti? Te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. Entended bien esto, los que de Eloá os olvidáis, no sea que os destroce y no haya quien os salve. Estas cosas has hecho y ¿guardaré acaso yo silencio? ¿Pensaste que yo soy igual a ti, hombre corrupto? ¿Tú piensas realmente eso? Te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. Entended bien esto, dice el Señor. Entended bien esto, los que de Eloá os olvidáis. No sea que os destroce y no haya quien os salve ¿de qué? De su ira. Santa, justa, perfecta. Nuestro Dios es un Dios que todo el tiempo está airado. Dios está tan airado que Él mismo toma venganza. ¿Sabe qué es la ira de Dios? No la he definido. Bíblicamente la ira de Dios es la indignación que Él mantiene en contra del pecado. Es la indignación, el furor, el enojo, la ira que Dios manifiesta en contra del pecado. Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a que Dios es un Dios justo? Pero porque Él es justo, Él tiene que actuar con justicia en contra del pecado. Ese actuar justo de Dios contra el pecado y contra los culpables de pecado, a eso se le llama la ira en la Biblia. Es la indignación que Dios siempre ha mantenido en contra del pecado, pero que se ha manifestado ahora que surgió el pecado. Es un atributo divino, un atributo eterno. Siempre Dios ha estado airado en contra de toda corrupción. Por eso es que en Nahum, capítulo 1, versículo 2, nos dice la Biblia: el Señor es Dios celoso y justiciero. El Señor se indigna y toma venganza. El Señor toma venganza de sus enemigos, la reserva para sus adversarios. Él está tan indignado, Él es tan airado que Él reserva, Él deja que mucha gente siga pecando, sigan haciendo lo que quieran, pero Él va reservando su ira. ¿Para cuándo, pastor? Para el día de la ira del Señor. Él la está reservando contra todos sus adversarios. Por eso es que sigue diciendo Nahum, versículo 3. El Señor es lento para la ira, grande en paciencia. Ajá, pastor, ya vio, ahí dice que es lento para la ira y grande en paciencia, sí, pero al final, cuando Él manifieste su ira, aún con toda su paciencia, ¿qué Él va a hacer, Nelson? Pero no tendrá por inocente al culpable. Nunca lo va a hacer. Aquel que muere en la condición de culpa, de pecado, después de la muerte viene el juicio de esa persona, al lago de fuego, a la segunda muerte, al final del reino milenial. La ira de Dios siempre ha estado presente sobre la humanidad. Pero somos nosotros tan arrogantes, egoístas y estúpidos muchas veces que no hemos querido notar la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que en el versículo 6 del mismo Nahum, capítulo 1, dice: delante de su indignación, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá resistir el ardor de su ira? Su enojo se vierte como el fuego, y ante él se desmenuzan las peñas. Es que su enojo se vierte como el fuego. Por eso el fuego en la Biblia, el fuego, ¿el qué estoy diciendo? El fuego es un símbolo de juicio en la Biblia.
usted lo encuentra muchas veces, casi siempre, casi en la mayoría de versículos que se refiere a la ira de Dios, siempre habla del fuego que consume, porque el fuego es un símbolo que Dios ocupa acá para demostrar qué tan fuerte es su ira. Y es porque el fuego de Dios, por cuanto Él es fuego consumidor, la ira de Dios está sobre la humanidad, que es que entonces el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, que ya lo vimos los días miércoles, porque los días miércoles estamos estudiando Romanos versículo por versículo, ya llevamos un año, nos faltan 6.5 para terminar el libro de Romanos. Ya estudiamos este versículo, pero qué importante es entender esto una vez más. Romanos 1, 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. La razón por la cual nosotros los cristianos no nos avergonzamos, y voy a poner otra palabra, la razón por la cual nosotros los evangélicos no nos avergonzamos del Evangelio es porque es poder de salvación, para salvación. Pero ¿salvación de qué, mi familia? ¿De qué somos salvos? ¿De qué, mi familia? No sé si se dieron cuenta de algo. ¿Cómo dudaron en responder eso? Es que quiero que entienda que eso pasa hoy en día con muchas personas. Pregúntele a alguien que sea cristiano: mira, ¿y tú de qué sos salvo? No, de mis pecados. No, pues sí, pero ¿de qué? No, no le pueden responder. La gente se ha olvidado de la ira de Dios. Lo que Pablo se está refiriendo es que el Evangelio tiene tal poder de salvarnos de la ira de Dios, que por eso Él no se avergüenza del Evangelio. Por eso es que Él dice en el versículo 18: porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué nosotros no debemos de descansar de predicar el Evangelio? ¿Por qué no nos podemos avergonzar del Evangelio? Porque en él dice el versículo 17, que no lo hemos leído, dice que se va revelando en el Evangelio una justicia divina de fe en fe, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, nosotros predicamos el Evangelio por cuanto, dice el versículo 18, porque la ira de Dios está siendo manifestada todo el tiempo, todavía, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia se oponen a la verdad de Dios. Esta palabra que dice aquí revelada, la palabra es un presente continuo. Realmente el versículo tendría que leerse: porque la ira de Dios está siendo revelada. Es que mire, mi familia, ¿por qué dice la palabra de Dios, pastor, que está siendo revelada? Porque usted puede ver la ira de Dios todo el tiempo. Cuando usted ve actualmente en el mundo lo que el cipote del video no puede ver, todas esas corrupciones que hay en el mundo, las guerras, rumores de guerra, todos estos virus, todas estas enfermedades, todos estos huracanes, todos estos terremotos, maremotos, tienen que incrementarse aún más. ¿Por qué? Porque es parte de la manifestación de la ira de Dios sobre la humanidad. Por eso es que hay guerra, por eso es que hay muerte, hay enfermedad. Es Dios manifestando su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque con sus injusticias se oponen a la verdad de Él, llamada Cristo Jesús, porque Él es la verdad de Dios. Claro que Dios tiene que manifestar su ira. Y es porque Dios todo el tiempo mantiene su ira sobre toda persona impía, es decir, no piadosa, que nosotros tenemos que predicarle y no nos avergonzamos del Evangelio. Es que aquí, mi familia, en este versículo hay mucho que hablar. Nosotros nos tardamos 2 predicaciones solo para tocar este versículo de la serie de Romanos. Pero si hay características importantes de la ira de Dios, quiero mencionar en esta mañana 4 características muy importantes acerca de su ira, porque es importante que entendamos la ira de Dios. Número 1, que la ira solo es de Dios, no de los hombres. ¿A qué me refiero? Que su ira es santa y es justa. Que si Él va a castigar al pecado y al pecador que lo practicó, entonces es porque eso es justo para Dios.
Dios está airado y va a manifestar su ira con justicia. ¿Qué significa de que Dios está airado? Significa de que Él está en contra del pecado y que Él es santo. Si usted dice que Dios no está airado, entonces lo que usted está negando es que Dios sea un Dios justo. Y si usted niega que Dios es un Dios justo, entonces usted está negando de que Dios es un Dios santo. Y si usted está negando que Dios es un Dios santo, entonces apagamos las luces y vámonos todos acá porque estamos locos. Entonces Dios no existe. Entonces Dios no es Dios. Dios es un Dios airado. Si usted dice que Dios no está airado todo el tiempo, entonces usted lo que está diciendo que Dios se complace con el pecado. Él ama el pecado, le encanta que sus hijos pequen. Y eso no es así. Como un Dios que dice la Biblia que es 3 veces santo, va a amar el pecado, va a contemplar el pecado, va a tener por inocente el culpable. Como alguien que dice la Biblia que es Dios justo, se va a hacer el del ojo pacho ante el pecado. Es que nosotros contemplamos a un Dios así en nuestra mente. Como dice el Salmo 94, asesinamos a la viuda, al extranjero, matamos a los huérfanos, robamos, hacemos cualquier cosa y aún así decimos, no lo verá el Señor, el Dios de Jacob no lo tomará en cuenta. Pensamos que Dios así es, que nosotros podemos hacer cualquier cosa y que Dios no se va a dar cuenta. Quítemelo por favor. Nosotros pensamos, vean para acá, nosotros pensamos, por favor mi familia, nosotros pensamos que podemos hacer cualquier cosa. Podemos mentir, podemos fornicar, podemos adulterar, podemos no declarar la renta, podemos hacer muchas cosas porque de todas maneras, como un día yo levanté la mano, soy salvo para siempre. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo venir a la iglesia con mi amante, puedo venir como yo quiera, porque de todas maneras Dios siempre me va a salvar. Él no se da cuenta ni le interesa lo que yo hago porque Él ya me salvó. Así que puedo hacer en mi vida lo que yo quiera. A esos es que el Salmo 94 se está refiriendo. Y el Señor dice a los que piensan así, en el versículo 8, que es como le llama a Dios. Entended, torpes del pueblo, y vosotros necios, ¿cuándo actuaréis sabiamente? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que corrige a las naciones no castigará, el que enseña al hombre el conocimiento no conocerá. El Señor conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Dios, por ser un Dios santo y por ser un Dios justo, no solamente Él oye, Él ve, Él entiende y Él corrige, sino que también Él castiga. ¿Usted cree que el Dios que hizo nuestros ojos es un Dios que no ve el pecado? ¿Usted cree que el Dios que hizo nuestros oídos es un Dios que no oye? ¿Usted cree que Dios que hizo el cerebro es un Dios que no entiende? ¿Usted cree que el Dios que corrige día tras día a las naciones, ese Dios soberano del cual ya hablamos, usted cree que Él no castiga? Qué arrogantes somos. Qué arrogantes somos en pensar que podemos hacer lo que quiera con nuestra vida, que de igual manera como ya soy salvo, entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Y en tu ignorancia tú no sabes que pensar de esa manera lo único que está demostrando es que tú nunca has sido cristiano. Aunque tú creas que lo eres. Romanos 2, 5 al 9 dice: pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo va a ser esta paga? Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, pero ira y enojo a los que por egoísmo
desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo. Ay, pastor, pero fíjese que yo no soy tan malo. Mire, si sopesásemos lo que yo hago más cosas buenas que malas. Así que yo no creo que la ira de Dios está sobre mi vida, pastor. Para los que piensan así, para los que piensan que son tan buenos moralmente en este mundo, que eso los va a salvar de la ira de Dios, solo les tengo una pregunta. ¿Cuántos pecados se requirieron para que Dios en su furor, en su ira, mandara a corrupción, maldijo toda la tierra y la mandó a corrupción toda la creación? ¿Cuántos pecados se requirieron? Uno. ¿Cuánto más cree usted que Dios va a hacer a usted que ha pecado más de una vez? Si Dios con un solo pecado de una sola persona mandó a corrupción toda la tierra en su furor, ¿cuánto más va a ser Dios eternamente con aquel que muere en la condición de pecador? Porque pecó muchísimas veces así como usted y yo. ¿Qué le ha hecho pensar a usted, mi familia, que Dios va a cambiar? Dios es inmutable. Si usted sigue pensando que sus obras son justas y que por sus obras justas usted puede ser justificado delante de Dios, entonces ciertamente se ha olvidado lo que enseñó Juan el Bautista a los fariseos y saduceos cuando les dijo víboras. ¿Por qué les dijo esto? Léelo, por favor, Nelson. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la inminente ira venidera? ¿Quién le ha enseñado a usted? ¿Quién es el astuto que ha enseñado a la iglesia evangélica en El Salvador a huir de la ira venidera? De la inminente ira de Dios. ¿Quién ha sido el astuto? ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son los líderes religiosos que le están enseñando a la iglesia que pueden huir de la ira del Señor? Que Dios está solamente para bendecirnos, que Dios solamente está para darnos lo que querramos y que Dios no está para maldecir, cuando Él mismo maldice a todos los seres humanos que viven impíamente. Y usted sigue pensando que sus obras son dignas para usted ser justificado. Víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir por sus propios medios de la ira de Dios? Es que yo soy bueno, pastor, yo tengo una balanza espiritual en mi casa. Yo tengo el discernimiento casi como Dios de que si cada día he hecho más obras buenas que malas. ¿Sabe qué dijo Juan el Bautista? ¿A qué se refería cuando dijo esto? Porque acabamos de leer el versículo 7, pero ¿qué dice el versículo 11 y 12? Para que usted conozca cómo es su Dios, cómo es Cristo Jesús. Yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Escuche lo que dice de Jesús. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era. Limpiará bien su era, bien su finca, bien la tierra. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. ¿Con fuego qué? Es decir, que nunca ¿qué? Se apagará. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, porque de este versículo han salido unas grandes herejías actualmente.
Cuando dice el versículo, dice bien, Él os bautizará. ¿Cómo el Señor nos va a bautizar a la humanidad? Con Espíritu Santo y ¿qué? Usted no encuentra ni un solo versículo en la Biblia que diga que Dios nos bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Lo que está diciendo acá, y usted hoy lo va a entender muy bien con la doctrina de la ira de Dios, lo que está diciendo la Biblia es que Dios va a bautizar, Jesús vino a bautizar la humanidad con Espíritu Santo para aquellos que fueron escogidos, que recibiendo el Espíritu Santo iban a creer específicamente en el Señor Jesús. Él va a bautizar con Espíritu Santo, con salvación a los llamados y escogidos, pero también va a bautizar con fuego consumidor a aquellos que mueran rechazando a Cristo. El Espíritu Santo es para salvación, el fuego es para juicio. El problema es que hay personas que hoy en día piensan en la famosa unción del Espíritu Santo cuando tampoco aparece un solo versículo en toda la Biblia que hable de la unción del Espíritu Santo. El único versículo es en Pedro, donde dice la unción del Santo, pero hablando de Jesús. Jesús es el que nos unge con el Espíritu Santo. Mucha gente dice, oh Espíritu Santo, manda tu fuego, manda tu fuego. ¿Saben qué está pidiendo la gente? Claro, juicio sobre su vida, castigo, reprensión, enfermedades, claro. Por la ignorancia escritural, por la ignorancia de la palabra, por no querer regresar a la Biblia. ¿Sabe por qué la gente ha hecho eso? ¿Por qué Satanás ha hecho eso? Porque al quitar usted el fuego, de la figura del fuego, la ira de Dios, entonces la gente dice, la unción, usted ya no ven a un Dios airado, sino que Dios dame más fuego, más fuego, más fuego, más fuego. Lo va a quemar, hombre. Lo va a chamuscar, hombre. Manda el fuego del Espíritu Santo. No entiende que el Espíritu Santo es para salvación, porque Él dará testimonio de mí, dijo Jesús. Y el fuego es fuego que consume, por eso dice inextinguible, habla de juicio. Mire, por eso es las lenguas de fuego que vieron la gente sobre los discípulos cuando fue Pentecostés. La gente dice, ¡ay, la unción del Espíritu! Quiero que entienda algo. Eran lenguas de fuego porque cuando ellos fueron capacitados para hablar del Evangelio, el mismo Evangelio es el que juzga al mundo. Aquel que cree en el Evangelio se salva, aquel que lo rechaza se pierde, es juicio. Pero son lenguas de fuego, está hablando de fuego que consume, es juicio. Ahí en ellos, en ese momento se cumple todos aquellos pecados que ustedes aten en la tierra, todos aquellos que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y a los que desaten en la tierra, quedarán desatados ¿en dónde? ¿Sabe usted que hay gente tan ignorante de la Biblia que ese único versículo que aparece una sola vez en toda la Biblia, la gente lo ocupa para decir, hay que atar a los demonios, hay que atarlos y desatarlos? Yo te ato, demonio de cosquilla, en el nombre de Jesús. Sí. ¿Sabe a qué se refiere ahí lo que pasó en Pentecostés? Cuando usted predica, usted está poniendo juicio frente a la persona. Si esa persona cree en el Evangelio, se salva. Viene el Espíritu Santo y lo bautiza. Es bautizado por medio del Espíritu. Se salva. Pero si esa persona rechaza el Evangelio, queda atado en el cielo. No es desatado. Se pierde. Por eso dice el Señor, Él viene con Espíritu Santo y con fuego a la par. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que ha irado. Cierro paréntesis. Pastores que, mire, yo no le hago daño a la gente. Mire, ni una mosca mato, yo las agarro y las dejo ir. Yo soy tan bueno, pastor. Yo soy tan bueno que yo no creo que merezca la ira de Dios. Mire, yo, de verdad, yo créame, pastor, yo soy bien bueno, yo le creo. Es más, yo le creo que usted tal vez es un hombre moralmente bueno, pero una pregunta, ¿cuántos aquí han pecado más de alguna vez? Levante la mano. Los que no la levantaron, levántela, pecó 2 veces, mire, por mentiroso, levántela, vaya, levántela. Vaya, todos aquí hemos pecado más de alguna vez, ¿sí o no? ¿Sabe qué dice la Biblia?
que aunque usted sea bueno, por haber pecado una tan sola vez, usted es reo de juicio. Porque usted ya transgredió toda la ley. Toda. Dice el libro así, Santiago capítulo 2, versículo del 10 al 11. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, usted puede decir, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí han matado a alguien más de alguna vez? No levante su mano, yo, pastor. ¿Cuántos aquí han adulterado? Espérese, para evitar vergüenzas innecesarias, todos levanten la mano. Todos levanten la mano. Todos. Diga, yo soy culpable. Ok, baje la mano. ¿Sabe que delante de Dios todos han asesinado, todos han adulterado, todos han fornicado, todos han metido? O sea, aquí hay una bola de malacates. ¿Por qué? Porque si usted pecó en un solo punto de la ley, Dios, cuando llega al cielo, si no se arrepiente de sus pecados, si no cree en Jesús, Dios le va a acusar a usted no de un pecado, de todos. Pastor Sandoval, ¿verdad? Asesino, malacate, mujeriego, adúltero, fornicario, no sé qué, más cachicle, tururú. ¿Verdad? O sea, baila tango, todo. No, y de verdad, ¿verdad? Todo, ta. ¿Por qué? Si yo nunca he matado a nadie. Por esto, por lo que dice la palabra. Un solo punto, toda la ley es culpable. Toda. Es más, dice la palabra, que aquellos que han pecado una tan sola vez, con una tan sola vez que hayan pecado, Dios es tan airado que automáticamente le llama malditos y lo maldice para siempre. Al menos que ellos se arrepientan. Por concesión de Dios. Por gracia. Lo dice la Biblia. No me vea así, no me vaya a pegar usted. Gálatas capítulo 3, versículo 10 lo dice claramente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Pues si no le queda claro, maldito. ¿Que acaso no se dan cuenta en familia que con Dios no se juega? Si su esposo, su esposa, si sus hijos, ellos han rechazado todo el tiempo entregar su vida a Jesús, quiero que entiendan que ellos son malditos para Dios. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para ellos. La ira de Dios, primero la primera característica de la ira, que es de Dios, es justa y es santa. ¿Cuál es la segunda característica? Vamos a leer una vez más Romanos 1:18. Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La segunda característica surge de una pregunta, pastor. ¿Contra qué es la ira de Dios? ¿Contra qué se encuentra? Dice que es contra toda, digan conmigo, impiedad e injusticia de los hombres. Digan conmigo, que con injusticia detienen la verdad de Dios. ¿A qué se refiere eso? La ira de Dios es contra toda impiedad e injusticia practicada por hombres. Por lo tanto, contra los hombres que practicando injusticia se oponen a la verdad de Dios. ¿Qué es la impiedad? Fíjese bien, la impiedad es lo que nos hace a nosotros no reverenciar al Señor. Impiedad es no reverenciar a Dios, no adorarlo, no honrarlo, no glorificarlo. La impiedad es un pecado interno. La injusticia
es la hija de la impiedad. La impiedad en una persona, el ser impío, el ser no piadoso o no reverenciador de Dios, nos lleva a actuar injustamente. La injusticia es el resultado de una vida impía, de una vida no piadosa. Por eso dice la Biblia, o sea, el pecado externo es la injusticia, el pecado interno es la impiedad. Por eso se llama impíos en la Biblia. Es importante entender que dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia. No es contra los hombres, pero como la impiedad y la injusticia está en los hombres, entonces dice contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con sus obras injustas detienen que se siga propagando la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad de Dios? Cristo Jesús. Ahora que usted está entendiendo esto, usted va a entender esto que dijo Jesús, muy importante en Juan capítulo 3, versículo 18. Ponga atención que dice: quien cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado. Ya fue juzgado el que no creyó en Jesús. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En todo juicio se requiere un acusado y un acusador. Que el juez venga y dictamine si es un acusado, si lo acusan de sus delitos, entonces dicta una sentencia. Quiero que comprenda algo. Dice la Biblia, quien cree en Dios, en Jesús, no va a ser juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado por no creer. Pero usted, mire, si una persona muere en la condición de culpable de pecado y va delante de Dios, esa persona, ¿qué pasa si le dice a Dios? Pero mira, ¿cómo es posible, Dios, que tú me vengas a juzgar a mí si yo no he sido tan malo? ¿De qué me vas a juzgar? La pregunta es, ¿cuál es mi acusación si he sido muy bueno en la tierra? ¿Sabe cuál es la acusación de los que han sido juzgados por no creer en Jesús? ¿Cuál es la acusación? Leímos el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 19? Y esta es la acusación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Es que la ira de Dios es sobre aquellos que aman la injusticia, que aman las tinieblas, a aquellos que decidan en esta tierra amar más las obras de injusticia por cuanto tienen una vida impía. Es decir, no reverencian a Dios, no entregan su vida a Dios, no viven para Dios. La consecuencia es un acto injusto. Precisamente el amar las tinieblas, el amar la injusticia es la acusación. Porque es alguien que ama la injusticia, es alguien que no ha creído en Jesús. Alguien que ama la injusticia o que ama las tinieblas no es cristiano. Es lo que está diciendo el versículo. Es que vamos a entender algo. La salvación es por fe, pero los juicios son por obras. Todos son por obras. Porque las obras son un punto válido para Dios, juez justo, de juzgar al mundo. Porque las obras son las que demuestran si usted ha creído en Dios o no. Si sus obras son tinieblas, es porque usted no ha creído en Jesús. Si sus obras son justas, es porque usted ha creído en Jesús. Amén. Por eso es que le digo, la ira de Dios está encima. ¿Cuánta gente, por ejemplo, hoy en día piensa que no tienen la ira de Dios sobre ellos porque piensan que un día levantaron la mano, pero sus obras niegan su conocimiento de Dios? Por los frutos sois conocidos. La salvación es por fe, pura gracia del Señor. Pero lo que demuestra la fe que salva son nuestras obras. Si sus obras no demuestran una fe que lo salvó, entonces usted nunca ha sido salvado por Dios. Aunque usted piense que levantó la mano, que hizo una oración religiosa, usted no es cristiano. Si sus obras no demuestran lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque la ira de Dios es sobre esto. Es sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia, con actos injustos, con actos de tinieblas, con actos impíos, que por estar fornicando, adulterando, mintiendo todo el tiempo, practicando estos pecados, niegan a Dios. Se oponen a la verdad de Dios. No quieren vivir para esa verdad llamada Cristo Jesús. Pero aún así nos llenamos la boca a decir, somos cristianos. Qué triste es que yo le compartí esto a los pastores y a otros pastores fuera de aquí, o sea, que no son de esta iglesia. Mi familia, de mi corazón quiero preguntarle algo a usted, de verdad de mi corazón.
¿Qué le hace pensar a usted? ¿Qué le ha hecho pensar a usted? Que la puerta de la salvación es ancha. ¿Qué le ha hecho pensar a usted que Jesús es un mentiroso? Jesús dijo que la puerta de la salvación era ¿qué? Angosta, estrecha. Y Él dijo algo todavía más fuerte aún. ¿Que cuántos son los que iban a entrar? Pocos. ¿Qué le hace pensar a usted que el 80%, el 89% del Salvador verdaderamente son cristianos? ¿Qué le hace pensar eso a usted? Entonces Jesús mintió. Porque poco significa menos del 50% de toda la humanidad en toda la historia. Menos de eso van a ser creyentes. Aunque llegue un momento que en el mundo digan el 90% somos cristianos, no es así. Entonces usted está diciendo que Dios es mentiroso. Yo le aseguro que aquí en esta mañana hay personas que creen ser salvas y no lo son. Sus obras los delatan. Su adulterio lo delata, su fornicación lo delata, su mentira lo delata, su rencor, su falta de perdón, su chisme lo delata a usted. Claro que los cristianos pecamos, claro que sí, pecamos todos los días, pero no nos deleitamos en el pecado, lo aborrecemos. Pecamos porque no pecamos porque querramos, pecamos porque hay una naturaleza que nos impulsa, pero entendemos que no somos nosotros, es la ley de nuestros miembros. Y por lo tanto confesamos nuestro pecado todos los días, no tenemos un deleite en el pecado, lo aborrecemos, no lo practicamos. Diferente es con aquel que creyendo que es cristiano, no, porque yo, pastor, 3 veces he recibido a Cristo, pastor. Y con la amante viene a la iglesia. Ese es practicar el adulterio, practicar el pecado. Ese no es cristiano, simplemente, señores. No se engañe usted mismo. ¿Se recuerdan el hijo pródigo? Hay gente que no entiende el hijo pródigo. ¿Qué dice al final el padre cuando lo recibe? Cuando viene el hermano mayor y dice, padre, ¿cómo es posible? Ni siquiera con mis amigos me has dado un corderito para compartir con ellos. Él dice, alégrate, porque mi hijo estaba ¿qué? Muerto. ¿Y a qué? Ha vuelto a la vida. Entienda que el hijo pródigo, mientras estaba en el mundo revolcándose, él no era cristiano. Es más, se estaba revolcando con los cerdos porque estaba manifestando su naturaleza de cerdo. Es hasta que regresa al Padre que le dice, estaba muerto. Por eso es que hace la gran celebración, porque estaba muerto y ha vuelto a vivir. Colosenses 3, 5 al 6 dice claramente: haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Cosas por las cuales viene ¿qué? La ira de Dios. No se engañe. ¿Qué cosas a través de las cuales viene la ira de Dios sobre una persona? Digan conmigo, fornicación. ¿Cuántos están fornicando con su pareja como una práctica normal y natural? Si usted lo hace con libertad, entienda, como dice 1 Corintios, examine si en verdad usted está en la fe. Si en verdad es cristiano, pues. Porque si no, entonces entienda que la ira de Dios está sobre su vida, aunque usted haya 10 veces haya aceptado a Cristo supuestamente. Quiero que entienda que una vez una persona es salva, no se puede perder esa salvación. Entonces Dios dejaría de ser justo y santo también. Yo estoy hablando de aquellos que porque creyendo que haber practicado un rito evangélico, un rito religioso, son cristianos, cuando sus hechos delatan claramente que no lo son. Viven bajo engaño y la ira de Dios permanece sobre ellos.
Y si no se arrepienten verdaderamente, el arrepentimiento genuino no viene a sus vidas de parte de Dios, se van a ir al infierno, al lago de fuego. Digan conmigo, impureza. Aquellos que con libertad vienen y comienzan a ver pornografía con su pareja para supuestamente tener mejores ideas de tener relación sexual. Aquellos que con libertad, eso es impureza. Impureza es cuando viene la mujer, una mujer casada, comienza a escuchar a otro hombre que no es su marido. Y con que me hacen aquellas prácticas, no pastor, pero yo no hago nada, yo solo la escucho. Impureza, impura. O aquella mujer que habla con los hombres casados porque le emociona, ¿no? ¿Ok? Impureza. Pasión desordenada. Irse a chupar, jalarle la botella, vicios, drogas. Ay, pastores, que usted no sabe, yo no puedo salir de la droga. Mire, quiero que entienda, no haga a Jesús inútil, hombre. No es que usted no pueda salir de las drogas, usted no quiere, punto. Deseo malo. Ay, como quisiera que esa vieja se muriera, esa chimoltrufia. Ay, que se muera esa vieja. A ese pastor que se le caiga el pelo. Ya está cayendo. La avaricia, que por cierto dice que es ídola. Los que no diezman y ofrendan. Cosas por las cuales ¿qué? Cosas por las cuales ¿qué? Dígale que está a su lado, no te engañes. Tu Dios es un Dios airado. Efesios 5, 3, 7, para aquellos que te digan, no, yo no, pastor, ok, sigamos, Efesios 5, 3, 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Como conviene a santos, no hay que ni mencionarlo, sigue. Tampoco la conducta obscena. Es decir, hablar con malas palabras, doble sentido, chistes, etcétera, sigue. Ni el necio hablar, ni chocarrerías que no convienen, sino más bien acción de gracias. ¿Por qué? Porque esto lo sabéis con certeza, que ningún fornicario o inmundo o avaro, esto es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno, 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 ninguno. No se engañe, ninguno. Sigue. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Es que usted tiene que entender que los hijos del diablo manifiestan que son hijos del diablo por sus obras, y los hijos de Dios manifestamos que somos hijos de Dios por las obras. Pero quiero que entienda algo, yo no estoy hablando de perfección ni de legalismo. Claro que nosotros pecamos, pero así como pecamos, confesamos nuestro pecado. Le pedimos a Dios arrepentimiento, pero no practicamos el pecado, es decir, no nos deleitamos en él, no lo contemplamos por años o por meses. Los hijos del diablo sí. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera carta de Juan, toda la carta de Juan habla de eso, pero vamos a coger estos versículos. Primera carta de Juan, capítulo 3, 6 al 10 dice. Ponga atención a estos versículos, pero ponga mucha atención. Todo el que permanece en él no peca. Espérate. Vamos a leerlo bien. Todo el que permanece en Jesucristo, ¿qué? No peca. Pero pastor, ¿está hablando de perfección? No. Ahí habla de la práctica de pecado. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Sigamos leyendo. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. No se engaña, mi familia. Sigue. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. Así de simple. Los que van a practicar justicia es porque son justos. No, mire, nosotros no practicamos justicia para volvernos justos. Es porque ya fuimos justificados por la fe en Jesucristo que nosotros ahora podemos practicar justicia.
¿Me doy a entender? Por eso es que los juicios son por obras, porque las obras demuestran de qué clase de árbol es usted. Si sus obras son justas, usted ya está demostrando que es cristiano, no se está ganando el cielo. Pero si sus obras son injustas todo el tiempo, entonces tiene que entender y ser humilde en reconocer que todavía usted no ha nacido de nuevo. Sigue leyendo, por favor. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Los nacidos de nuevo, ¿qué hacen? Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. No la practica, no es que no peca, no practica. Sigue. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. O sea, Cristo nos convence tanto, nos constriñe tanto, que no pecamos a gusto. Sigue. En esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿qué pasa con estas personas, pastor? Que está en la ira de Dios sobre ellos, porque la Biblia dice que la manifestación de la ira de Dios es contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia ¿qué? Detienen la verdad. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, hablando de hablar mal de los hermanos, ¿verdad? Terminamos leyendo eso, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Claro, sigue. Y cualquiera que diga a su hermano raca quedará expuesto ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga moré es tonto, quedará expuesto al fuego del infierno. Si usted es de las personas que se deleiten en hablar mal de los pastores, de la esposa de los pastores, de los líderes, de miembros de otras iglesias, quiero que entienda que usted está expuesto al fuego del infierno. Es que mire, mi familia, yo no estoy diciendo que somos perfectos, pero tener una práctica de pecado constante, eso demuestra entonces que no hay temor de Dios en nosotros. Y si no hay temor de Dios, porque no hemos nacido de nuevo. El día de ayer una persona me decía: pastor, pero si mire, pero si ya estamos, si la Biblia habla de predestinación, si la Biblia habla de esto, entonces ¿para qué venir a la iglesia? ¿Para qué venir? Espérate, detente. Y le dije: lo que te voy a decir te va a doler. Si para ti venir a la iglesia simplemente es un checklist, es parte de tu lista de haceres en el día a día, deberías de examinarte si en verdad es cristiano, le digo. Porque yo no vengo a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque Dios me llena, me impulsa a gozarme de Él. Para mí es una necesidad inherente. Yo muero si yo no adoro a Dios. No es parte de una lista que hacer. Yo no necesito que a mí me inviten, que me estén recordando. Hemos ido a otros países con mi esposa y nos hemos congregado. Yo no necesito que me anden jalando. Para mí es un placer venir a adorar a mi Rey y escuchar su palabra. Es como aquellos creyentes que repiten cultos. ¡Qué excelente! Eso demuestra su hambre y sed por Dios. Si para ti, si tú piensas que venir a la iglesia es para descubrir si eres cristiano o no, para empezar, primero, ¿qué pensamiento más tonto, le dije? Y segundo lugar, qué triste, porque tal vez eso significa que tú necesitas nacer de nuevo. Es que cuando alguien se convierte, uno aprende algo. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá. Uno no lo busca por las peticiones del corazón, uno lo busca porque uno tiene su deleite en el Señor, algo que no encuentra en el pecado de este mundo. Y yo no estoy hablando para nada de perfección, yo peco al igual que usted todos los días. Hay áreas en mí que Dios necesita gobernar fuertemente, y yo le ruego al Señor y le pido que tenga misericordia y que Él las pueda cambiar y transformar. Pero pastor, si Dios es tan airado contra toda impiedad y contra toda injusticia, ¿por qué pareciera como que Él
realmente como que muchos actúan con impunidad delante de Él. Porque mire, pastor, yo tal vez no soy tan malo, pero mi vecino es ese malacate. Y me hace la vida imposible, pastor. Y yo no sé por qué Dios no hace nada con esa persona. Bueno, Romanos 2:5 responde qué es lo que Dios está haciendo mientras Él no manifiesta su ira con esa persona específicamente. Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios simplemente está acumulando su ira. Pastor, ¿por qué Donald Trump es millonario? Yo que diezmo y ofrendo nacas, neles, pasteles. ¿Por qué? Dios está atesorando ira para el día de la ira que dura 1007 años. Día de la ira del Señor. ¿Qué está haciendo Dios mientras tanto? Pastor, Romanos 9:22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, ¿qué hace? Soportó con mucha paciencia. Soporta con mucha paciencia los vasos de ira que Él mismo destinó para su ira. Él soporta al impío, simplemente lo está soportando con mucha paciencia para luego mostrar su ira sobre ellos. La pregunta es, pastor, y mientras Él está soportando, ¿qué Él está haciendo con ese soportar o con esa paciencia? ¿Qué es lo que realmente Dios está esperando entonces, pastor? Segunda carta de Pedro 3, del 7 al 10. Pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra. ¿Guardados para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que va a haber un día en que Dios iba a juzgar y su ira va a ser derramada. Sigue. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Quítame el versículo. Quiero hacer un paréntesis, no lo he hecho en los cultos anteriores, pero se lo voy a usted. Mire, aquí lo que está pasando, viene hablando de la ira de Dios, que dice que la tierra está reservada. Todavía Dios no está manifestando completamente su ira, pero la está reservando. Y la tierra está dentro de esta reserva para el día de los juicios del Señor. ¿Cuándo Dios va a realizar esto? En el día de la ira, dice. Pero luego menciona que un día para Él son como 1000 años. ¿Por qué? Porque los 5 juicios escatológicos que todavía falta que se cumplan, se realizan en un lapso de 1007 años. Cuando Jesús viene por segunda vez, en ese momento comienzan los juicios. 7 años de tribulación, luego 1000 años de reinado. En esos 1000 años, después viene el último juicio, es decir, en un lapso de 1007 años, Él realiza 5 juicios escatológicos, donde Él derrama su ira. Por eso es que nadie los encuentra las 7 copas, ¿cómo se le llama? ¿Las 7 copas de qué? De la ira del Señor. Dios derrama su ira, desata los sellos, todo eso pasa en 1007 años. 1000 años de paz, al final viene el juicio del trono blanco, en los 7 años de tribulación, bueno, 3 años y medio de tribulación, vienen todos estos juicios. Todo esto sucede, por eso dice un día, o sea, cuando dice el día de la ira del Señor, no es un día, señores, no es 24 horas. Son 7 años de tribulación más el juicio final después de 1000 años. Son 1007 años. Eso dura el día de la ira del Señor. Cierro paréntesis, sigamos. Ahora, ¿pero por qué no se da todavía, pastor? ¿Por qué Dios no realiza su ira en este momento? El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué le está esperando, mi familia? Pacientemente. Que todos los impíos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. No es que Dios se haya olvidado, no es que Dios tenga por impune al culpable, es que Él está esperando que el impune, que está esperando que el impío, que el pecador se arrepienta. Pero luego viene el juicio. Por eso vuelve a recalcar el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Es que miren, familia, si hay una tercera característica de la ira del Señor, vamos a la tercera rápidamente, es que Él es eterna. La ira de Dios es eterna. Daniel 12:2 dice: y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Y los otros?
para vergüenza y confusión eterna. ¿Confusión cuánto tiempo? Eternamente. Isaías 66, 24, que es una porción que Jesús repitió muchas veces en el Sermón del Monte y posteriormente también. Y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá, y será el horror de todos los mortales. Por eso es que en Marcos 9 viene Jesús y dice: si tu mano es causa de tropiezo, córtatela, porque es mejor entrar manco al reino de los cielos que entrar con los dos brazos al infierno, donde el fuego nunca se apagará, donde el gusano no es exterminado. Si tu ojo es tu ocasión de pecar, sácatelo. Tu pie, sácatelo. Es mejor entrar así al reino de los cielos, cojo, tuerto y manco, que completo con todas las mujeres, con todas las amantes, con todos los pecados, con toda la fornicación, al infierno, al fuego que nunca se apaga. Versículo 48, donde su gusano no muere y el fuego no se extingue. Por eso es que también habla en Marcos 3:29 que la blasfemia contra el Espíritu Santo acarrea una condenación eterna, porque la ira de Dios es eterna. Todo el tiempo Dios la va a manifestar. Segunda Tesalonicenses 1:7-9, Pablo también lo define así. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego. En llama de fuego. El fuego siempre es un símbolo de juicio. Recuérdenlo, sigue. Para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Los cuales pagarán la pena de ¿qué? De eterna perdición. Mi familia, ¿qué estoy tratando de decir? Apocalipsis también lo dice, 14 y otros más. Mi familia, si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted sigue jugando a la iglesita, si usted sigue jugando al cristianismo, si usted sigue creyendo ritos evangélicos para obtener salvación, mi familia, entiéndalo, usted está a punto de irse eternamente a perdición. Su juicio es eterno. Su ira es eterna. Esa es la razón de ser del lago de fuego. Hay una pregunta teológica, pastor, ¿y Dios está en el infierno? Claro que sí. Él contiene todas las cosas y Él no puede ser contenido por nada. Si usted dice que Él no está en el infierno, entonces usted está diciendo que hay algo más grande que Dios. Se lo quiero explicar de esta manera. Vea para acá, por favor. Supóngase que esta hoja, toda la hoja, supóngase que aquí está la creación, tanto material como inmaterial. Esta, para Dios. Supóngase que aquí está la creación, el tercer cielo, ¿verdad? Donde están los ángeles, el trono de Dios, donde todos vamos a ir para allá, etcétera, etcétera. Aquí está el universo, segundo cielo y primer cielo. Y en esta misma hoja también está el infierno, o el lago de fuego, en todo caso, que es eterno. Si en esta hoja está toda la creación material e inmaterial de Dios, lo que dice la Biblia es que todo está contenido en Él. Por eso es que Él es omniqué en toda su creación. Omniqué, presente, porque Él contiene todo, aún el infierno. Es que, ¿por qué les digo esto? Porque hay gente que equivocadamente piensa que Dios no está ahí. Entienda algo. La razón de ser del lago de fuego es la ira de Dios. La ira de Dios es el lugar donde el Dios airado que tenemos va a manifestar este atributo santo, perfecto y justo. Es solamente en ese lugar eternamente. Fuera del lago de fuego, todos los demás atributos divinos, todas las perfecciones divinas, Dios las va a manifestar, pero en este lugar solamente será su ira eternamente. Ese es el sentido del lago de fuego, la manifestación de la ira de Dios. Y si usted y yo no nos arrepentimos, si nosotros no creemos en la gloria de Jesús, que Él es Dios, que Él es Cristo, nosotros vamos para ese lugar si morimos en esa condición de pecadores. Es eterno. Dios está tan airado que los 5 juicios se tienen que cumplir. ¿Cuáles son esos 5 juicios? Solo para que usted los conozca, los vamos a ver rápidamente en este.